Buenos días, hermanos, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy les traigo un mensaje que espero sea de bendición para todos nosotros por el resto del año y los años que vengan. En primer lugar, nuestro tema es la importancia de las Escrituras y por qué las Escrituras son buenas, ¿no? Porque nosotros leemos la palabra de Dios y eso es porque muchas veces nos cuesta leer la Biblia porque fallamos en reconocer que es en su palabra donde Dios nos habla. Entonces tenemos una vida muy atareada, con mucho trabajo, y nos estresamos en el día de mañana y por todos los problemas que tenemos, ¿no? Por los problemas económicos y el estudio, el trabajo, por todo lo que nosotros tenemos. Nos enfocamos más en esas cosas y se nos olvida levantar nuestra mirada para arriba y ver que Dios está con nosotros, ¿no? Nos preocupamos por demás porque no conocemos a Dios y justamente porque no lo conocemos porque no leemos su palabra, ¿no? Mientras que en su palabra nos dice que nos ama, Él nos ama y lo sabemos en su palabra. Muchas veces estamos solos en el mundo y nadie nos dice Dios te ama, ¿no? Pero ¿dónde sabemos eso? En la Biblia. En la Biblia. Entonces nos preocupamos por qué vestir, por qué comer, por lo que dice la Biblia, ¿no? Nos preocupamos por qué vestir, por qué comer. Y no estoy diciendo que no vayamos a trabajar y no que no comamos ni nada de eso, sino que ir a trabajar sin preocuparnos y sabiendo que Dios es el que va a proveer, saber que Dios es el que nos va a guiar cuando estamos en dificultades, ¿no? Saber que Él está presente. ¿Y dónde sabemos todas esas verdades? En la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, nos cuesta leer porque fallamos en reconocer que cuando Dios también, ¿no? Nos cuesta leer la palabra de Dios porque fallamos en reconocer que Dios nos reprende. Nos reprende de nuestros pecados y lo hace por amor, ¿no? Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermanos, entre más conoce a Dios, el pecado pierde poder en nosotros, ¿no? O sea que las Escrituras nos ayudan a enfocarnos en Dios y a tenerlo presente cuando estamos en dificultad. También nos ayuda a caminar una vida santa. ¿Por qué? Porque su palabra nos reprende, nos dice, ahí no, estás haciendo mal. Entonces esta mañana vamos a aprender la importancia de las Escrituras y el deseo es de que podamos desarrollar el hábito de leer su palabra, ¿no? Yo sé que cuesta, usted no es el único que sufre, todos sufrimos por eso, pero la idea es de que podamos amar su palabra cada día más, ¿no? Entonces nuestro versículo de esta mañana va a ser 2 Timoteo 3:14. Los invito, hermanos, que puedan abrir sus Biblias. Y dice, nuestro pasaje dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces aquí vemos la importancia de las Escrituras, hermanos. Y vamos a ver un poquito de contexto de aquí, de por qué Pablo le está hablando de esta manera a Timoteo. Y también a nosotros nos habla. Entonces dice, Pablo es de avanzada edad
aquí y está en Roma a punto de ser ejecutado. Podríamos decir que la carta de Timoteo es su última carta, ¿no? Y Pablo habla de los últimos tiempos. Aquí Pablo advierte a Timoteo de los últimos tiempos, que habrán hombres amadores de sí mismos, que no tienen temor de la palabra de Dios. Pablo entonces exhorta a Timoteo a persistir en las Escrituras. Persistir es permanecer con el objetivo de llegar a la meta. Eso es persistir. Y persistir en las Escrituras porque son ellas las que llevan a la meta de la salvación. Por fe en Jesucristo, ¿no? Y Pablo dice esto porque ahí está hablando de los falsos profetas que estaban proclamando otros evangelios, ¿no? Y estos falsos profetas, él dice, ¿no?, que son de mente corrompida, reprobados en cuanto a la fe. Mas estos hombres irán de mal en peor, dice él, siendo ellos mismos engañados, ¿no? Y es por esta razón por la que Pablo le exhorta a Timoteo a leer, a retener las Escrituras, a guardar las Escrituras. Entonces, los falsos maestros no solo son de los últimos tiempos, de los tiempos venideros, ¿no?, sino que también ellos estaban cuando Pablo estaba predicando. Cuando Pablo estaba en el tiempo de la iglesia, también habían falsos maestros, ¿no? Y en nuestros tiempos también, en el presente, ahorita también hay falsos maestros que enseñan mal la palabra de Dios, ¿no? Entonces esta mañana vamos a aprender la importancia de leer las Escrituras, ¿no? Y punto número 1 sería porque las Escrituras llevan a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Es en las Escrituras que nosotros encontramos a Jesucristo, a nuestro Salvador. Número 2, porque las Escrituras son inspiradas por Dios. No simplemente fueron escritas por hombres, ¿no?, sino inspiradas por Dios. Número 3, porque las Escrituras son útiles. Nos ayudan, nos abren los ojos, nos ayudan en la fe. Y para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo creo que un ejemplo muy grande ahorita, ¿no?, de que lo que dijo el pastor, que equipado para toda buena obra. Todos los hermanos y todos nosotros los que pasamos aquí lo hacen con sirven a Dios y lo hacen con esa idea, con ese conocimiento de que lo están haciendo para el Señor. Entonces la palabra de Dios nos prepara para todo eso, hermanos. Y ahorita vamos a ver el punto número 1, que es la palabra de Dios. Es importante porque lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Y la palabra de Dios parece ser simples palabras, ¿no? Abrimos la Biblia y parecen simples palabras, pero son las que contienen información espiritual que nos pueden ayudar para la salvación. Leemos y el contenido que tenemos en la Biblia es lo que nos ayuda, es lo que nos llena y es lo que nos lleva para la salvación a Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Y entonces vemos que son las Escrituras, ¿no? Es el contenido que tiene, ¿no? Y Moisés subió al monte Sinaí y recibió la palabra de Dios en forma verbal, como también en forma escrita. No son simplemente palabras escritas por hombre, sino que Dios mismo escribió en Génesis, lo vemos, ¿no?, que Dios mismo, o en Éxodos, Dios mismo escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, ¿no? Entonces no son simplemente simples palabras. El contenido de las Escrituras es lo que Dios nos dice, ¿no? Y literalmente es cuando Dios nos habla. El contenido que tiene la palabra es tan poderoso que puede traer la salvación a través de Jesucristo.
Es la palabra que nos da el entendimiento para conocer a Dios, para que Dios mismo, porque Dios mismo habla en su palabra, ¿no? Y no solamente en las letras en rojo. Sabemos que las letras en rojo son palabra de Jesucristo y muchas veces exaltamos esas palabras, pero no toda la Biblia, ¿no? Y es toda la escritura que Dios escribió. Son las escrituras que desde el principio nos han hablado acerca de Jesucristo, que iba a haber un tiempo en que el Hijo de Dios vendría a la tierra para rescatarnos de nuestros pecados, ¿no? Las escrituras nos llevan a Cristo. El Antiguo Testamento nos habla constantemente que iba a venir Jesús, y hay mucha profecía acerca de un Salvador o un Rey. Muchas veces pensamos de que solamente Jesucristo empezó a existir en el Nuevo Testamento, porque ahí dice que habla de su nombre, ¿no? Que es un hijo, ¿no? El Hijo de Dios, y vemos su nombre ahí, y pensamos que ahí empezó a existir Jesucristo, pero no. Las Escrituras, toda la Escritura habla de nuestro Señor, ¿no? Y vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? En Isaías 9:6 vemos donde Dios habla de su Hijo. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Las Escrituras están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esta Escritura se cumplió cuando Jesucristo nació. De Él hablan las Escrituras, y lo hemos visto en estas épocas navideñas. Hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo era el prometido de Dios, ¿no? Y también lo vemos en Génesis, en el primer libro de la Biblia, ¿no? Desde la creación de Adán y Eva, cuando el pecado entró en el mundo y el hombre empezó a morir y a sufrir las consecuencias del pecado, ¿no? Dios creó al hombre perfecto, pero cuando entró el pecado, el hombre empezó a morir lentamente, ¿no? Y en vez de ser como Dios, como lo había dicho la serpiente, ¿no? La serpiente engañó a Adán y Eva y le dijo que iban a ser como Dios, pero no fueron como Dios. Fueron inútiles, ¿no? Dejaron su gloria. Dios los había creado con una gloria especial. Pero cuando ellos pecaron, todo eso se los quitó. Empezaron a envejecer, empezaron a sufrir los daños de este mundo, el frío, ¿no? Y las dolencias del cuerpo y todo eso, ¿no? Entonces no fueron como Dios, y fueron inútiles, ¿no? Y entonces ellos no podían reconciliarse con Dios, ¿no? Cuando entró el pecado en el mundo, el hombre no podía reconciliarse con Dios. Entonces vemos en el libro de Génesis, desde el libro de Génesis vemos el plan de salvación de Dios, y desde ahí nos da un vistazo del Salvador, de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y leemos en Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Y esta es la batalla entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás, el acusador, padre de mentiras, ¿no? Y el golpe en la cabeza de la serpiente es fatal. Aquí dice, ¿no?, de que le irá en la cabeza. Ese golpe es fatal, eso es una derrota total. Pero la serpiente le irá en el talón. Y esto es el sufrimiento que pasó nuestro Señor en la cruz. Murió por nuestros pecados. Pero como Jesús nunca pecó, Él fue perfecto, ¿no? El Padre lo resucitó. Y así todos los que creen en Él también serán resucitados. Entonces las Escrituras nos llevan a la salvación en Jesucristo, ¿no? Y vemos que en el Antiguo Testamento y en toda la Escritura habla de nuestro Señor Jesús.
habla de nuestra salvación, habla que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, seguimos al punto número 2. Las Escrituras son importantes porque son inspiradas por Dios, ¿no? Estos no son historias solamente, ¿no? La Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios. Los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir, ¿no? Dios usó las circunstancias humanas, las cárceles que estuvo Pablo y todo eso. Dios usó todo eso, ¿no? Todas las circunstancias que los discípulos pasaron, eso lo usó Dios, ¿no? Para escribir su mensaje. Y Dios hizo todo esto por obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene mucho trabajo en bastantes áreas de trabajo, ¿no? Y este es uno de los trabajos del Espíritu Santo, que Él inspiró a los hombres para escribir su palabra. Y lo vemos en 2 de Pedro 1:21, donde vemos que el Espíritu Santo inspiró al hombre para escribir su palabra. Y dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios no son simples palabras. Y yo sé que tal vez si usted habla con un compañero de trabajo o alguien, le dice, no, pero pues la Biblia no es verídica, no es verdad, porque los hombres escribieron la Biblia, hombres pecadores. Y si es verdad, sí, los hombres, ¿no? Y tristemente muchas veces pecadores, ¿no? Pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces podemos confiar que es la palabra de Dios. Dios habla a los hombres siendo ellos inspirados por el Espíritu Santo. También leemos en Lucas 24, y nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él usa la palabra también. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad, y todo lo que está escrito en la Biblia se cumple, ¿no? Entonces Jesucristo también vemos que Él toma las Escrituras como verdaderas, ¿no? No las hace a un lado, ¿no? Él no vino a abolir la ley, dice, ¿no? Sino a cumplir. Entonces cuando Él viene, Él no hace a un lado las Escrituras, sino que Él las toma como en verdad, ¿no? Y lo vemos en Lucas 24:42, dice, ¿no? 42, 24, 44, que diga, no, 42, Lucas 24:42. Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, lo tomó y comió delante de ellos, esto es Jesús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí, dice, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, ¿no? Él usa la palabra de Dios y dice que son verdad y que se estaban cumpliendo, ¿no? Y ellas hablaban de Él, ¿no? Dios le habló a Moisés, a los profetas, a David, en los salmos, siendo ellos inspirados por el Espíritu Santo. Todos los hombres de la Biblia fueron inspirados por Dios. Dios los usó, ¿no? Entonces podemos confiar que que fue Dios quien escribió su palabra y que los hombres fueron instrumentos nada más. Ellos no escribieron las Escrituras porque ellos estaban inspirados en Dios, sino que Dios
por la obra del Espíritu Santo fueron ellos inspirados. Entonces, hermanos, podemos estar seguros que lo que dice la Biblia es lo que Dios nos quiere comunicar, que no son historias que suenan bonito, sino que es la palabra exhalada por Dios que nos lleva a conocerle a Él. Hermanos, si usted quiere conocer más a Dios, lea las Escrituras. Y cuando usted conoce a Dios, se va a llenar de fe, sabiendo que Dios le ama y que nada lo puede separar de su amor. Punto número 3, las Escrituras son importantes porque son útiles, dice. Es importante estudiar la palabra de Dios porque son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y vamos a leer nuestro versículo de nuevo para recordarnos de lo que dice. Segunda de Timoteo 3:14 dice: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y el contexto aquí es que Pablo le habla a Timoteo, le dice cuando vengan los falsos profetas o los falsos maestros, que use la palabra para enseñar la verdad, ¿no? Que la palabra de Dios es útil para enseñar lo que es verdadero y no lo falso que predican, ¿no? Y vamos a leer Timoteo, 2 Timoteo 6:3. Aquí dice, ¿no?, de que él utilice la palabra de Dios a los falsos maestros. Dice: si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada, más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas y necias rencillas entre los hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Aquí Pablo le está diciendo de que les estaba hablando de estos hombres, ¿no? Y que cuando estos hombres vinieran, que usara la palabra de verdad contra ellos. Y para eso es útil, para enseñar lo que es verdadero. Entonces usamos la palabra de Dios para enseñar y no nuestras experiencias o lo que nos convenga. Y hoy en estos tiempos hablan de Dios, pero muchas veces en muchas iglesias hablan a su conveniencia, ¿no? Y enseñamos el evangelio que Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, es lo que dice. Nosotros enseñamos el evangelio. El evangelio es que Dios amó al mundo, ¿no?, y mandó a su Hijo a morir por nosotros porque nosotros somos pecadores. En otras iglesias les dicen, no les van a decir eso, les dicen de que si quiere usted prosperar, diezme $200 y Dios le va a multiplicar eso. Y mucha gente es lo que tiene ganas y es lo que está en su corazón, el deseo de su corazón. Entonces van a estas iglesias, ¿no? Estas personas son falsos maestros, ¿no?, que no enseñan el evangelio. El evangelio es Jesucristo, ¿no? Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Entonces nosotros, aquí Pablo nos enseña, ¿no?, nos dice a que podamos enseñar la palabra correcta, la palabra de verdad, que es siempre Jesucristo. Y siempre nosotros, en la iglesia siempre se habla de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es nuestra salvación. Es nuestra salvación. No tenemos a dónde ir.
aun si tenemos toda la riqueza de este mundo, como dice, ¿no? O todo el conocimiento de este mundo, pero si no conoce a Dios, va a ser perdido, va a ser echado al fuego eterno. Entonces el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino, murió por nuestros pecados. Eso es lo único, y ahí tiene que estar nuestra fe, nuestro gozo y nuestro amor por Dios, ¿no? En eso tiene que estar, esa es la roca, la piedra del ángulo, ¿no? Entonces, hermanos, aquí Pablo le habla a Timoteo, ¿no? De que use la palabra de Dios para enseñar y enseñar lo que es correcto. Ok, siguiente punto, la palabra de Dios es útil para reprender. Y reprender con la intención de corregir el error en que está la persona, ¿no? Para eso es para reprender. Gracias a las Escrituras, el cristiano descubre cuando anda en caminos equivocados, porque nos ilumina, nos abre los ojos para poder ver, nos enseña dónde está el pecado y nos reprende, y lo hace con la intención de corregir, ¿no? Salmos 19:5 leemos, la palabra es a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Dios usa su palabra para enseñarnos el camino, ¿no? Y muchas veces estamos en la oscuridad. No sé ustedes cuándo llegaron a la salvación en Cristo, pero yo antes estaba en la oscuridad, ¿no? Y habían muchos tropiezos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es luz a nuestros pies, como dice acá, ¿no? Nos reprende y nos corrige para no tropezar. Cuando llegamos a la luz de las Escrituras, nos reprende, nos enseña nuestros pecados y nos confronta y nos cambia. Nos cambia. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo de que toda esa escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para reprender, ¿no? Y nosotros también usamos la palabra de Dios para reprender, pero muchas veces se nos olvida, bueno, si alguien viene a nosotros y nos reprende, nos dice que estamos en pecado, muchas veces se nos olvida de que es Dios quien nos quiere corregir y pensamos, oh, este hermano, ¿por qué me habla de esta manera? ¿No? Tiene poco amor. Pero es Dios quien reprende para corrección, ¿no? Y lo hace como un padre hacia un hijo. Y eso lo leemos en Proverbios 3:11, que dice, no deseches, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te resistas por su reprensión, ¿no? Porque Jehová disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Es el Señor quien nos corrige, nos reprende, ¿no? También lo vemos en Revelaciones 3:19, que dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor en su palabra nos corrige, nos enseña, nos corrige, nos reprende, hermanos. Y esto es verdad. Yo cuando recién empecé en los caminos de Dios, eso fue verdad en mi vida. Una hermana aquí, que ahorita ya no está acá, me decía, lee las Escrituras, lee la Biblia, lee, y yo era de aquellos que no le gustaba la lectura, ¿no? Y un día abrí las Escrituras y hablaba de que, todos estos hombres pecadores, ¿no?
no heredarán el reino de Dios. Y ahí me quedé llorando, porque dije, wow, Dios me está diciendo que no voy a entrar porque estoy en pecado, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que en las Escrituras Dios reprende para corregir. Es Dios quien lo hace, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener una vida santa, ¿no? Para poder arrepentirnos, ¿no? Muchas veces andamos en pecado, cuando estamos en el mundo, o cuando estábamos en el mundo andábamos en pecado y no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pensábamos que era normal, que no era pecado. Hasta que leemos y venimos a las Escrituras, nos damos cuenta, Dios mío, andaba yo pecando contra ti, perdóname. Entonces es Dios quien reprende para corrección y lo hace como un padre hacia un hijo, es para nuestro bien, es por amor a nosotros que nos reprende. Siguiente punto, la palabra es útil para corregir. Las escrituras instruyen, Dios provee para hacer una obra completa en el hombre. Primero le enseña, si no aprende le redarguye, lo reprende, después le corrige para no dejarle en el error. Le dice lo malo y cómo componerlo. Él mismo provee también los medios para corregirlo a través de los hermanos, a través de las prédicas, a través de su palabra, ¿no? Y Él termina todo ese proceso de enseñanza instruyéndole en justicia para que sea un hombre de bien, para que sea un hombre santo, como es nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Él hace todo por nosotros. Él no nos salva y nos deja ahí, vagando por ahí, ¿no? Sino que Él nos salva, nos da la salvación y luego nos empieza a componer, nos empieza a corregir, ¿no? Y lo vemos en su palabra, ¿no? Siguiente punto, la palabra es útil para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea completo, capaz, apto y maduro para toda buena obra. Y otra vez uso el ejemplo de aquí hace rato enfrente, cuando el pastor nos llamó, ¿no? Para eso nos prepara Dios, para servirle, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Para que estemos dispuestos a servirle y le servimos con un corazón agradecidos a Dios, que lo poco, como dijo el pastor, lo poco que hacemos por los demás, lo hacemos para Dios, ¿no? Entonces Dios nos prepara en su palabra, ¿no? Y nos capacita, nos hace madurar, porque si nosotros venimos con nuestra naturaleza vieja, o nos empezamos a pelear, porque es nuestra naturaleza vieja, o que yo quiero esto así, que yo quiero esto de esta manera, no hay amor. Pero Dios en su palabra, Él nos corrige, nos instruye y nos capacita, nos enseña la palabra verdadera, ¿no? Y lo hace para equiparnos para toda buena obra. Entonces, hermanos, las Escrituras son importantes y mi exhortación es de que usted considere las Escrituras, lea más las Escrituras. Y yo sé que cuesta porque yo también sufro, ¿no? Por eso. Pero una vez fuimos a un retiro y el pastor habló acerca de leer su palabra, ¿no? Y que no había tiempo, que tenemos un montón de trabajo en nuestra agenda. Pero dijo él, pero ¿qué pasa si hay un accidente? No, o si hay una emergencia, o si tienes que ir a una escuela o algo, ¿no? Y uno hace
a un lado toda la agenda y voy a la emergencia, ¿no? Cuando uno recibe un ticket y tiene que ir a corte y no hay tiempo para ir a corte, ¿no? Uno hace el tiempo y como sea para ir a la corte y solucionar el problema, porque es importante, ¿no? Ahora la palabra de Dios la hacemos a un lado y consideramos otras cosas más importantes, ¿no? Mientras que debería ser al contrario, considerar más la palabra de Dios, ¿no? Pensamos que estamos solos muchas veces, ¿no? Y que no hay nadie que nos apoya, pero como hemos visto también en los otros sermones pasados, hermano, en los salmos, qué bonitos los salmos que nos hablan de un pastor que nos va a llevar en verdes pastos, dice, me hará descansar. El sermón del hermano Jeremy nos cautivó. Qué bonitos. Entonces, qué bonita es la palabra de Dios, hermanos. Y es eso lo que nosotros perdemos cuando no leemos la palabra de Dios. Y decimos, Dios, háblame. Dime qué hacer. Dime si hago esto, el otro, estoy confundido, no sé. Y en las Escrituras Él nos dice cómo solucionar nuestros problemas, qué cosas poner en primer lugar. Él, ¿no? Entonces, en conclusión, hermanos, todo el proceso de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia tiene como objetivo llevarnos a ser como Dios, no ser Dios, ¿no? Sino como Dios, santos, ¿no? Y alabarlo a Él. Él es quien restaura al pecador perdido para que disfrute de una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza, hermanos, vengan problemas, lo que sea, usted va a estar gozoso, porque su fe va a estar puesta en Dios, ¿no? Y todo cuanto ha hecho Dios lo ha hecho perfecto. Su obra de redención fue perfecta, ¿no? Y no necesita agregados. Jesucristo, ¿no? El único que nos salvó, y no necesita a nadie más para salvarnos, solamente en Él, ¿no? Y por eso le alabamos a Él y le glorificamos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es un libro perfecto y por el Espíritu Santo nos lleva a una regeneración perfecta. Por el Espíritu Santo nos lleva a ser santificados cada día más. Y eso es verdad, hermanos. Cuando usted lee la palabra de Dios, tiene pecados, tiene un pecado. Yo antes trabajaba en una cantina y tomaba. No me emborrachaba así tanto, pero eso era como del diario, tomarme un trago, 2 tragos, y no podía decir que no. Pero entre más uno lee la Biblia, wow, de repente ya no. Entonces el pecado pierde poder, hermanos, cuando uno se llena de las Escrituras, ¿no? El Espíritu Santo nos lleva a una regeneración perfecta, nos lleva a la santificación, ¿no? Para permanecer en este estado y llevar fruto, el hombre de Dios es equipado para toda buena obra. Dios nos santifica, nos enseña para llevar fruto, ¿no? Para toda buena obra. Cuando el apóstol se refiere a un hombre perfecto, habla de aquel que por el estudio de la palabra y el conocimiento íntimo obtenido de la mente y el Espíritu de Dios, está bien equipado para todo trabajo que se ha llamado. Hermanos, entonces, las Escrituras son muy importantes para nuestras vidas, ¿no? Entonces, nuestra oración es de que pueda leer más las Escrituras y atesorarla, porque ellas son las que nos guían a la salvación, son lámpara a nuestros pies para no tropezar.
las Escrituras, hermanos. Lea las Escrituras. Vamos a orar. Padre, gracias Dios porque tú eres bueno, gracias porque tú nos has dejado las Escrituras, tu palabra, Padre Celestial, y gracias que tú eres el que tiene ese deseo en cambiarnos, Padre Celestial, en enseñarnos quién eres tú, Padre Eterno. Gracias, Señor. Nosotros no teníamos ese deseo, Señor. Nosotros no queríamos nada de ti, Padre Eterno. Pero tú, Padre Celestial, tú haces todo por nosotros, Dios. Tú eres digno de suprema alabanza, Padre Eterno. Porque tú, apartado de ti, Señor, no somos nada, Padre Eterno. Todo somos alguien, Señor, porque tú nos das el valor, Padre Eterno. Porque tú eres Dios, Señor, y tú eres el que nos cambia, nos salva. Tú eres el que hace todo, Padre Celestial. Gracias por las Escrituras, Señor, que a través de las Escrituras podemos conocerte, Padre Eterno. Y que tú te revelas, Señor, a través de las Escrituras. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder leer más de tu palabra, a poder atesorar más de tu palabra, Padre Eterno. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.